Seguimos, hoy nos toca para analizar un poco lo que ocurre en la Argentina. Hoy hacemos foco en la pobreza de nuestro país, en esa pobreza estructural. Y nos preguntamos por qué no aparece en las diferentes marchas, en los diferentes reclamos, en la sociedad que sale a pedir en algún punto, o que no sale, mejor dicho, a pedir a sus políticos que se pueda remendar la situación de que cada vez hay más pobres. Escuchábamos recién al director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, que nos decía que el 45% de los argentinos terminarían en la pobreza este mismo año. Y vamos a analizar y profundizar toda esta temática con Alejandro Katz, que es ensayista. Alejandro, buenas noches y gracias por atendernos. Al contrario, buenas noches, gracias a ustedes por llamarme. La primera pregunta es: ¿cuál es la voz de los pobres en nuestro país? Bueno, a ver, yo diría que en los últimos años el mundo de la pobreza ha conseguido organizarse de modo tal de hacerse oír con más claridad. Los movimientos sociales representan, expresan al mundo de la pobreza, cada vez tienen más institucionalidad, por decirlo así, es decir, son actores que interactúan con actores institucionales, interactúan a nivel ministerial, interactúan con los sindicatos de los trabajadores formales, no solo ocupan la calle, sino que también hacen política. Por tanto, hay una cierta voz de la pobreza, y eso es una suerte porque contribuye a proteger de algún modo a un sector muy dañado de nuestra sociedad. Yo creo que más que señalar la falta de voz de la pobreza, diría que lo que debemos señalar es la falta de soluciones para resolver ese problema, en lugar de acuerdos provisorios para mitigarlo o preservarlo sine die, ¿no? Es decir, Argentina ha desarrollado muchas técnicas de contención, pero ninguna técnica de mitigación. Claro. De hecho, como bien señalaba Agustín recién, el 45% de los argentinos son pobres, y como informó la UNICEF hace 10 días, se estima que a fin de año el 63% de los menores sean pobres, es decir, 2 de cada 3 menores de la Argentina van a ser pobres. Pero lo cierto es que hay una pobreza estructural del 25% al 30% de la población. Es decir, que independientemente del ciclo económico, de que haya crecimiento o no de la economía, del tipo de gobierno y las decisiones de política pública que se tomen, ese porcentaje se ha convertido en inconmovible. Alejandro, perdón que te interrumpa, pero vos veníamos hablando de la pobreza estructural. Mencionas el 25% de pobreza estructural y ahí vuelve mi pregunta. ¿Qué pasa con todos estos años donde entonces los reclamos en algún punto no llegaron a soluciones concretas? O alguien no escucha o la voz no es la de ese 25%. A ver, yo no tengo una respuesta que explique todas las dimensiones tan complejas del problema de la pobreza y de su continuidad a lo largo del tiempo. Hay muchas teorías y muchas aproximaciones. Hay quienes sostienen que para terminar con la pobreza es necesario que el país crezca de un modo sostenido y no conseguimos que el país crezca de un modo sostenido. De hecho, antes de la pandemia tuvimos 10 años de una economía estancada, varios de los cuales con caída del producto. Martín Rapetti, un economista muy serio, hizo circular hace algunas semanas un gráfico muy dramático que mostraba que el Producto Bruto por habitante a fin de este año va a ser el mismo que el de 1975, casi 50 años
después tenemos el mismo ingreso por habitante, pero con una distribución mucho peor, porque ahora tenemos de 8 a 10 veces más pobres que en ese momento. Entonces hay quienes dicen que tiene que crecer la economía, hay quienes dicen que hay que invertir en educación y empleo, hay quienes dicen que lo que se necesita es crear trabajos de baja calificación, pero formalizados. Hay quienes se dicen muchas cosas. Yo creo que lo cierto es que falta la voluntad real del conjunto de la sociedad, pero de los dirigentes en primer lugar, falta la voluntad real de definir una política para reducir sistemáticamente la pobreza de modo tal que en un periodo, en un horizonte previsible, no en 20 años o en 30 años, sino en un horizonte previsible, se revierta el ciclo de producción de pobreza y se entre en un ciclo de reducción de pobreza. Claro. Sí, Alejandro, ¿y por qué cree entonces que en la marcha del 17 el tópico pobreza no estuvo? Se reclamaban por distintas cosas, pero la gente que salió no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país, no tocaba el tema de pobreza, o por lo menos no levantó banderas sobre el problema de la pobreza en la Argentina. Bueno, a ver, yo no creo que todas las manifestaciones tengan que hacerse cargo de todas las reivindicaciones. Entiendo que hay reivindicaciones de grupos particulares. En las marchas de defensa de género o de las marchas por la diversidad sexual, el objeto a reivindicar es la diversidad sexual. En las marchas de determinados sectores sindicales, el objeto a reivindicar son las condiciones de trabajo de esos sectores sindicales, etc. Yo señalé en público, y creo que de allí viene la pregunta, yo señalé en público que lo que para mí era disonante en el caso de las manifestaciones del lunes respecto a la pobreza, es que las manifestaciones del lunes no se presentaron a sí mismas como manifestaciones de un sector con reivindicaciones sectorales, sino que se convocaron bajo el lema de la bandera de la patria y la república. Y ahí es cuando yo digo, si marchamos por la patria, no podemos no incluir entre nuestras reivindicaciones la de terminar con la pobreza. Si se marcha si se marcha contra la reforma judicial, se marcha contra la reforma judicial, y ese es el objeto, y es legítimo, es un objeto perfectamente genuino, es parte de la política oponerse o aprobar decisiones gubernamentales, y no todo el mundo está obligado en cada situación a hablar de todo, sería un criterio insoportable. Pero cuando se marcha por la patria y se dice banderazo y la república, ahí tienen que estar todos, y todos quiere decir principalmente los más sufrientes. Claro. Esto es lo que a mí me provocó molestia o preocupación de la marcha del lunes. Yo hubiera perfectamente entendido que fuese una manifestación en reclamo de una mayor institucionalidad o contra lo que es percibido como políticas para lograr la impunidad ante actos de corrupción. Todo eso me parece que es legítimo, es parte del juego político y es correcto defender esas posiciones. Lo que no es claro, y no es claro para ningún actor de la política, ni para el oficialismo, ni para la oposición, ni para los pobres, ni para los ricos, ni para el pueblo, ni para el no pueblo, si es que esto existe, lo que no es correcto, en mi opinión, es que cada parte quiera ser el conjunto, porque la vida en una comunidad política exige la diversidad, no la homogeneidad. Nadie es todos. Somos muchos muy diferentes, con posiciones, con actitudes, con valores, con ideologías y con intereses diferentes. Y es muy genuino defender posiciones, valores, ideologías e intereses, reconociendo que son los de una parte de la sociedad y, por tanto, reconociendo la legitimidad del punto de vista de los demás.
Alejandro, el lunes casualmente yo me di una vuelta por la marcha y obviamente había pequeños sectores que aprovecharon la marcha con una bandera en contra del aborto, otros en contra de Soros, otros en contra del sistema 5G para los celulares. Hay de todo, realmente estaban ese grupo que reclamaba eso. Pero también había como que se había perdido directamente el concepto de marchamos en contra de la reforma judicial y daba la impresión de que, bueno, había jubilados reclamando con cartelitos de que le paguen de forma digna. Y entonces me pregunto si dentro de esto del reclamo, de la ausencia de reclamo por la pobreza, si el ciudadano promedio por ahí no visibiliza o no encarna en un reclamo el temor a ser pobre. A ver, yo lo primero que diría, y sin ánimo polémico ni de señalar mal, pero yo creo que no existe el ciudadano promedio. No sé si hay algo así como un ciudadano promedio. Eso puede servir para la sociología, que tiene que vender estudios de opinión o encuestas, pero yo no me animaría a hablar del ciudadano promedio. Ahora, creo que parte del problema de movilizaciones como las del lunes es su mala relación con la representatividad política. No fue una marcha convocada desde la idea de que hay un partido o una coalición política que representa esos intereses, enuncia un discurso claro y convoca para mostrar la fuerza de esa reivindicación y negociar desde esa fuerza con el gobierno o con la oposición. Son manifestaciones medio salvajes en un sentido no calificativo, sino por el modo, así como un jardín puede ser salvaje o puede ser diseñado. No son manifestaciones diseñadas, son manifestaciones salvajes. Y en un jardín salvaje crecen flores y plantas que no necesariamente conviven bien entre sí, o seguramente desde un punto de vista ecosistémico sí, pero desde el punto de vista paisajístico no. Eso pasa en una manifestación de ese tipo. Es muy difícil encontrarle un sentido. Ahora, yo diría, si tuvo un sentido entre toda la diversidad de expresiones que iban de antivacunas al anti-5G, a la reforma judicial, a los jubilados, me parece que lo que expresa es un sentimiento de malestar difuso y que básicamente se expresa en relación con el gobierno. Porque cuando el malestar se extiende, el objeto de ese malestar no puede ser sino el gobierno, es decir, el que se supone que puede reparar las causas del malestar. Entonces se juntan todos los que se sienten mal. Y este es un momento en el que mucha gente se siente mal, si es que no todos nos sentimos mal. Y es un momento de incertidumbre, de privaciones, de pérdidas, de temores, entonces, en mi opinión, había tres tipos de componentes en la manifestación. Había un componente político vinculado con lo que mucha gente percibe como un intento de romper las barreras institucionales de control que el Poder Legislativo tiene que ejercer. También con la sensación de que la prolongación del estado de emergencia significa una transferencia de poder al Ejecutivo excesiva y demasiado prolongada. Entonces había una dimensión política, había una dimensión económica, la de quienes creen que las decisiones gubernamentales vinculadas con la política de salud están ocasionando daños o a sus ingresos, o a sus comercios, o a sus empresas, pero eso es muy amplio, es desde el pequeño empresario hasta el kiosquero, o el profesor o la profesora de gimnasia, o la depiladora, o el peluquero, que quiero decir, es una variedad muy grande. Y una tercera demanda que no es ni económica ni política, sino, yo diría, de la subjetividad, ¿no? La que pide un discurso más claro acerca de el momento de terminación de una situación que es vivida como transitoria, que es transitoria pero que no encuentra un punto final. O sea que usted ve, o sea que estas manifestaciones podrían ser más equiparables a lo que eran las manifestaciones sin identificación partidaria del último gobierno de Cristina. Bueno, me parece, digo, no quiero hablar con eufemismos, no necesito hablar con eufemismos, y ustedes tampoco, podemos decir las cosas que pensamos y está bien decirlas claramente. Creo que efectivamente la gente que marchó el lunes es gente que está más identificada con Cambiemos
que con el Frente de Todos, pero que no necesariamente es gente orgánica de Cambiemos o del PRO. Me parece que hay una identificación cultural, una identificación social mayor con Cambiemos que con el Frente de Todos, pero creo también que había mucha diversidad, que eventualmente había votantes de Alberto o gente que no estaba contenta con Macri, pero que ante la situación de incertidumbre y de preocupación se manifiesta contra el gobierno. Ahora, no había una Alejandro, cosa demasiado articulada intelectualmente en la manifestación, era más bien un conjunto de emociones que un conjunto de ideas. Alejandro, vos mencionabas recién este universo de personas con diversidad de objetivos que marcharon. En realidad iba a preguntarte quién capitaliza esa marcha, si realmente la oposición mayoritaria es la que puede capitalizarla, pero también al escucharte se me daba la situación de pensar si realmente el gobierno lee esta manifestación de manera política como una preocupación o puede ignorarla en algún punto. Bueno, a ver, yo no podría decir quién la capitaliza, supongo que tendría que tener alguna medición de la relación entre los que marcharon y la opinión política de a quién votaría en el año próximo, algo por el estilo, para poder decir quién lo capitaliza, pero sin tener eso y sin pretender hablar con una base empírica de información, yo diría, me parece que no lo capitaliza nadie. Yo creo que la marcha, más que expresar la fuerza de la oposición, expresa la inarticulación de la oposición. Si hubiera una oposición con un liderazgo claro, es la oposición la que convoca, la que pone una consigna clara y la que lidera. Yo creo que la oposición en este momento está muy desarticulada, no encuentra un liderazgo claro y no encuentra un discurso claro de oposición y por tanto parte de la oposición, porque hay sectores de Cambiemos que se opusieron a la marcha y que no participaron explícitamente, decidieron no estar allí, pero hay algunos dirigentes que quisieron, yo no sé si ustedes recuerdan la película Tiempos Modernos de Chaplin, Chaplin va corriendo por la calle y un camión que llevan caños o no sé qué, con una bandera roja que señala que hay peligro atrás del camión, pierde la bandera roja, Chaplin la levanta y empieza a correr al camionero para dársela, pero gira en una esquina y queda encabezando una marcha de obreros y él con la bandera roja al frente parece que es el líder. Claro. Bueno, hay dirigentes del PRO que el lunes quedaron un poco en esa situación, ¿no? Vieron una marcha y se pusieron adelante, pero no fueron ellos ni los que lo organizaron, ni las que expresaban las intenciones, ni los que son deseados por los que marchaban. Y que no necesariamente son los líderes, a eso es a lo que van. No, y no necesariamente son los líderes. En cuanto a si el gobierno lo toma en cuenta o no, yo espero que sí, quiero decir, más allá de todo lo que hemos dicho, yo creo que en toda manifestación pública y en toda manifestación popular hay elementos de verdad. Uno puede no compartirlos, uno puede discutirlos y tratar de probar que son equivocados, uno puede hacer muchas cosas con ellos. Pero lo que no puede son dos cosas. No puede desconocer que hay gente que cree que eso que le pasa es verdadero y no puede desconocer eso y no puede no ofrecer una respuesta a eso. El gobierno debería entender que ahí hay algo verdadero, compartido o no, pero verdadero. Y no tiene sentido que deje que se expanda una mancha de disgusto. Ahora, eso dependerá de la capacidad del gobierno de escuchar, de procesar y de considerar si le importa o no le importa. Eventualmente dice, yo prefiero gobernar sin hacerle caso a eso. Ahora, lo que voy a decir ahora no es un pensamiento mío, lo escuché de un analista político que dijo muy claramente, se puede gobernar sin los sectores medios, pero es muy difícil gobernar contra los sectores medios. Entonces creo que sería imprudente de parte del gobierno no escuchar que hay sectores medios que a la hora de votar son el fiel de una balanza que define para dónde va el platillo. Los moderados, ¿no? Los moderados en algún punto que vieron en Alberto Fernández un símbolo de la moderación y que quizás... Y que quieren todavía reivindicar esa moderación
y que si hay moderación van a acompañar y si no van a dar vuelta. ¿Pero hay en algún punto una crisis de la moderación en los políticos de la Argentina? Porque Alberto Fernández se corre un poco de eso prometido en las elecciones y por el otro lado, Juntos por el Cambio, que es la oposición mayoritaria, hay una pelea constante entre esos moderadores y halcones. Hay una crisis de la modernación en la democracia occidental. Miren Brasil, Estados Unidos, México, Turquía, la India y si todavía puede ser llamada democracia, Rusia. Digo, hay una clara crisis de moderación en la democracia occidental, hay una clara crisis, dije la India y dije eso ya no es Occidente. Sí. Hay una clara crisis de moderación en la democracia, ese es un serio problema, entre nosotros existe con nuestras formas típicas, y es, en mi opinión, muy peligroso porque la falta de moderación, es decir, la polarización, lo que significa es, en principio, un desconocimiento de la legitimidad de los otros. Y la democracia es un régimen consensualista, y el consenso exige reconocer que el que no piensa como yo también tiene razón, también está en la verdad, también tiene derechos y sus intereses son genuinos. Eso no quiere decir conceder todo, quiere decir encontrar los acuerdos de convivencia básicos. Si no podemos hacer eso, nuestro futuro va a ser peor que nuestro presente y eso no es muy alentador. Tengo que cerrar, pero tenía una pregunta chiquitita, Nico. No, sí, breve, porque después de la manifestación pareciera que el gobierno no hubiera existido la manifestación. O sea, si uno seguía por los tuits de algunos funcionarios, hubo una réplica, pero el primer día hábil, al día siguiente de la manifestación, empezó a avanzar en el Congreso no solamente el proyecto, sino directamente el proyecto de desplazamiento de algunos jueces que habían sido avalados por la Corte. ¿Tiene ganas de escuchar el gobierno o quiere doblar la apuesta? Yo creo que el gobierno es muchas cosas. Y que hay adentro de esa coalición tan extraña, que bajo el nombre de peronismo, una vez más, expresa sectores radicalmente diferentes, contrapuestos, contradicciones intelectuales, políticas, culturales, sociales, muy diversas. Hay muchas cosas ahí adentro. Hay gente que está dispuesta a conversar y a negociar, hay gente que quiere introducir institucionalidad en el sistema político y hay quienes quieren radicalizar, polarizar y llevarse todo puesto. Y me parece que son cosas que van a convivir y que vamos a ver simultáneamente esfuerzos de moderación con gestos de ruptura y digo, no es que me guste, digo, creo que eso es lo que está ocurriendo y lo que va a seguir ocurriendo. Y solo al final del camino vamos a saber quién tenía más poder dentro de la coalición. Solo al final del camino vamos a ver si fueron los moderados o fueron los radicalizados. Katz, muy interesante todo el análisis. Le agradezco haberlo compartido con nosotros. Que tenga usted buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Por favor. Bueno, me quedo con lo de la crisis de la moderación, ¿no? Una situación que se da en nuestro país y en el mundo. Sí, claramente es global. Claro que claramente es global y que me da la sensación que también es muy empujada por los tironeos económicos en el mundo. Sin dudas. Me pregunto igual si trae o no soluciones, digamos, más allá de los moderados o los... ¿Cuándo van a llegar las soluciones? Sobre todo en la Argentina. Lo que pasa es que las soluciones constantemente las piden mediante hechos concretos y consensos, justamente para que sean duraderos. Siempre terminamos en lo que Facundo llama el loop de la Argentina, ¿no? Una vuelta más en la que se pide consenso, planificación, diálogo y una planificación y un diálogo que perdure más allá del gobierno de turno. Chicos, hasta mañana, que va a ser el día viernes, último día de la semana, 20:30 primero con las noticias y a las 22 tenemos todo el análisis de la información en Hoy Nos Toca. Chau.